En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Queridos amigos de Revelando, sean todos muy bienvenidos. Buenas tardes para ustedes. Son las 18 horas de este día, martes 8 de octubre del 2024. Nosotros estamos grabando el programa más temprano, que sirva de explicación para ustedes. Hoy día estamos con equipo reducido, hay menos tertulianos. Estamos Eugenio Guerrero de Venezuela, quien les habla, Pilar Soberado, nuestro Enzo Alvarado, el periodista de Asofar, y en los controles en Radio Portales de Valparaíso, don Claudio Alvarado. Les damos la más cordial de las bienvenidas, esperamos se encuentren todos muy bien. Agradecemos a Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial, por su permanente y constante apoyo. Agradecemos a su directorio y agradecemos a sus socios. Y también agradecemos a Radio Portales de Valparaíso, la radio de la región de Valparaíso, que también permite que salgamos con nuestra voz y nuestros pensamientos a toda la audiencia de esta radio en nuestra región. Así es que muchísimas gracias. Quisiera comentar dos cositas antes de entrar al programa. Ya hablábamos Eugenio y yo antes, que tenemos harta cosa que conversar. Dos cositas breves e importantes. La primera, que las opiniones que manifestamos en este programa son de nuestra exclusiva responsabilidad y que esas opiniones no representan necesariamente el pensamiento ni de Radio Portales de Valparaíso ni de Asofar AG. Son de Eugenio Guerrero y de Pilar Soberado. Y lo segundo es que, como estamos comentando desde febrero de este año, insistiendo a auditores, la solidaridad para con los damnificados por los incendios de febrero de este año en esta larguísima zona de nuestro Viña del Mar. También en Quilpué, también en Villa Alemana, pero particularmente en Viña del Mar. La ayuda de la autoridad pública, de la autoridad política pública, mejor dicho, ha sido mala y poca. La ayuda fundamental ha venido de la autoridad de los entes privados. Por eso hay que solidarizar con nuestros compatriotas, que por perderlo lo perdieron todo, hasta familiares. Hubo 137 muertos en ese incendio. Y como ustedes verán en los diarios de circulación regional, aquí, perdón la expresión, se echan la pelota unos a la cancha del otro. Sí, que si bien es cierto, no es menos cierto, que yo fui, que yo no fui. Impresentable, impresentable. Es de esperar y confío en que sea así, en que cambiando las autoridades políticas se ayude más a estos damnificados, que solos no pueden, es imposible. Hay que ayudarlos por la vía de la autoridad estatal, por la vía de los entes privados. Así es que están con nosotros y auditores, yo los insto a que estén ustedes con ellos. Eugenio, te saludo lo primero para luego insertarnos derechamente en la pauta. ¿Cómo estás? Estimada Pilar Soberado, muy bien. ¿Y tú? Por acá, todo Bien, pues. tranquilo. Como Sí, siempre, un eso. gusto verte cada martes, tanto a ti como a Patricio, que hoy no se encuentra, y bueno, también a Enzo, que nos ayuda ahí en los controles y nos pone disciplina con, con los tiempos. Y que saludo y Exactamente. saludar a todo el equipo de Asofar, bueno, que nos permite este extraordinario espacio para que nos expresemos con libertad, pero siempre hay que decir que todo lo que decimos es nuestra exclusiva responsabilidad. Así que, Así es, así es. Y me parece bien que lo diga un periodista, así que estamos regios. claro. Hoy, Eugenio, comentábamos un ratito en la pauta que vamos a tener por lo menos un primer bloque muy militar.
porque hay un par de hechos importantísimos, uno que se conmemoró ayer, otro que se conmemora hoy, uno muy querido para la Armada chilena, el otro yo diría que muy querido para la cristiandad. Pero, y como están los tiempos un poco revueltos relacionados con el Oriente Medio y la yihad, y creo que vale la pena que comentemos respecto al acontecimiento de ayer. Pero quiero partir, como no, por un hecho de la historia naval chilena que nos llega mucho a todos los que hemos pertenecido a la Armada de Chile, y que es que un 8 de octubre de 1879, eh, a raíz del 8 de octubre de 1879, conmemoramos hoy el combate naval de Angamos, conocido también para la Marina de Chile como la Batalla Naval de Angamos. Y hoy es el día del suboficial mayor naval. No, así como en la oficialidad el grado más grande, más alto es el de almirante, en la suboficialidad el grado más alto es el del suboficial mayor. Y tanto almirantes como suboficiales mayores son los menos, naturalmente, en la pirámide de mando de nuestra Armada. Así que lo primero es saludar a todos los suboficiales mayores de la Marina de Chile que estén en servicio, pero también aquellos que ya han pasado a retiro y que ya cumplieron con la patria por un tiempo largo su trabajo. ¿Ah? Muchos conocidos aquí en lo personal, así que yo les mando un saludo y un abrazo muy cariñoso a todos ellos y además mi agradecimiento. Bueno, el combate naval de Angamos se desarrolló en el marco de la campaña naval de la Guerra del Pacífico que comenzó en 1879. Y lo más importante de este combate de Angamos, y se le relaciona mucho, es con la captura del Huáscar, el famoso blindado Huáscar, que conocido en la historia naval mundial por el combate naval de Iquique y por la destrucción de la Esmeralda. El Huáscar, en este 8 de octubre de 1879, seguía al mando de su almirante Miguel Grau Seminario, un gran héroe, un gran ídolo del Perú, y conocido como, para la Marina chilena también, como un señor de los mares. Y en el marco de la campaña naval, el Huáscar causaba estragos en las costas chilenas y era imprescindible capturarlo. De manera que se, se creó una labor de estrategia, se decidió practicar lo que se denomina una maniobra envolvente para eh, capturar al Huáscar diferentes unidades de la escuadra. La captura del Huáscar estuvo a cargo del del almirante Riveros, comandante en jefe de la escuadra, a bordo del Blanco, junto a la goleta Covadonga y al carbonero Matías Cauciño, que era el que les proveía de combustible para poder operar. Después de iniciado el trabajo de estas tres unidades navales y más tarde se incorpora el capitán de navío Juan José Latorre a bordo del Cochrane, junto con la corbeta O'Higgins y el barco Loa. El combate de Angamos se entabla entre todos, pero básicamente entre el Cochrane y el Huáscar, y es el Cochrane el que cañonea al Huáscar. Y en esos cañonazos el Huáscar es destruido, no hundido, destruido, y muere, y es bombardeado, y muere en su buque el almirante Grau. El combate comenzó a las 9:20 de la mañana y terminó a las 10:55, momento en que el Huáscar arrió su bandera, que es el momento en el en el que las unidades de tierra o de mar se declaran vencidas. Y permitió el combate naval de Angamos a Chile la captura del mar. Con la captura del mar se dejó libre al ejército de tierra, nuestro ejército, para finalmente triunfar en todas las batallas terrestres de la Guerra del Pacífico y ganar esa guerra. Eh, Se conmemora entonces hoy día el combate naval de Angamos, es el día de nuestros suboficiales mayores navales, fue un día de triunfo para la Armada de Chile, se capturó al Huáscar, el Huáscar hoy día está en Talcahuano, eh, pero la muerte de Grau, del comandante del Huáscar, nunca se vio como, sí, fue una derrota naturalmente para el Perú, y en las guerras alguien tiene que ganar y alguien tiene que perder, pero los honores militares que se le rendieron, navales que se le rendieron a Grau son bien particulares, ¿no? Fue reconocido como
como un gran marino, y fue una guerra, pero lo que tiene que pasar siempre entre los militares, un tema es lo que pasa en el combate, en la cancha, y otro tema es el respeto que hay que tener por los caídos. Y así hizo la Armada de Chile para con el gran líder de los peruanos, que fue el almirante Miguel Grau Seminario. De manera que, como digo, nuestro cariño a nuestros suboficiales mayores navales. Lo segundo que quisiera comentar es que hemos empezado ya en otros programas de Revelando y también el nuestro a recordar a los mártires de carabineros caídos en servicio. Y un 8 de octubre, pero de 1944, falleció el sargento primero Alejandro Morales Arenas, el mártir número 185 de carabineros. Y como decimos aquí, la muerte no es el final, la gente muere cuando ya se la deja de nombrar, y que su alma descanse en paz, porque es un servidor, un servidor, un servidor de la patria, alguien que, un funcionario, un militar, un carabinero, un policía, que son los que nos mantienen a raya a los delincuentes. No sé, Eugenio, si quieres aportar algo antes de que pasemos a conversar sobre el hecho de ayer, 7 de octubre, los Sí, hechos de ayer, 7 de octubre. eh, sí, o sea, a mí me llamó mucho la atención la hazaña de poder capturar el Huáscar, aunque no conozco mucho sobre la historia. Sí sé que el Huáscar fue un dolor de cabeza para la Marina chilena. Es, Incluso es después de sucesivos intentos de capturarlo, se captura y eso fue lo que consolida, tú me corregirás, el avance terrestre del ejército chileno, debido a que no Así fue, solamente destrozaron al Huáscar, sino también afectaron su moral de manera significativa. Y este control fue crucial para el éxito de las campañas terrestres posterior al conflicto. Entonces, como que así siempre se fue. apunta mucho a eso, ¿no? Que el hecho de capturarlo, pues debido a los daños que venía generando, era increíble. Entonces, Así es, obviamente, así fue. me sumo a tu comentario y también me pareció súper bueno lo que comentas, que al final tú puedes tener adversarios y enemigos, pero en el caso de lo militar, cuando lo militar se norma, se regla en cierta medida en estas batallas, esto no quiere decir que al tener un enemigo tú no le rindas honores a tu enemigo o respetes a tu enemigo, independientemente de la conflagración bélica que normalmente se da, y que eso es lo que te permite que después de que acabe la guerra, los países puedan establecer algún tipo de relación, que no sean enemigos existenciales y que sus comunidades políticas no terminen enfrentándose de por vida. Y eso Eso, básicamente también está determinado en cierta parte por las actitudes de los ejércitos. Pues si un ejército se comporta de manera consecutiva, de una manera violenta y maltratadora, entonces obviamente vas a tener una población que no va a estar presta ni dentro de su historia, ni dentro de sus recuerdos comunes para poder asociarse, comerciar y establecer relaciones pacíficas con el país vecino. Entonces en este caso no fue así, a pesar de que toda guerra es trágica, obviamente, pero me gustó sí, mucho claro. y me sumo a esa palabra. Así fue, así fue. Bueno, y también, y bueno, eso lo quiero, después quiero que profundicemos un poco en eso a raíz del tema Israel, Líbano, Siria, Irán, etcétera. Bueno, y ayer, 7 de octubre, se conmemoró la batalla de Lepanto, el combate naval de Lepanto. Lepanto, una zona que está entre el Peloponeso y Epiro, en la zona de Grecia. Y se dice, no lo digo yo, que no tengo nada de experta en esto, que es la mayor batalla naval de la historia moderna. Se enfrentaron los turcos otomanos contra países cristianos que se agruparon en un grupo, digámoslo así, que se denominó la Santa Liga. El objetivo de la Santa Liga era proteger a los territorios cristianos mediterráneos del ataque otomano, del ataque musulmán. La Santa Liga triunfó don Juan de Austria, que estaba al mando de las tropas de la Santa Liga. Triunfó la idea de Felipe II, el gran rey español, que era el que de una profunda fe cristiana y que quería junto a los demás, ¿eh? que es una zona complicada hoy y también complicada en ese tiempo. Entonces, la batalla de Lepanto es una batalla muy famosa y que además ha sido muchas veces retratada en pinturas fantásticas que hay en diferentes museos del mundo. Eh, se la conoce además porque ahí estuvo como soldado Miguel de Cervantes y Saavedra, el autor del Quijote, ¿eh? Cuyo apellido no es, o sea, es Cervantes, pero no es Saavedra, ¿eh? Hay una historia muy particular ahí. Don Miguel de Cervantes, conocido como el Manco de Lepanto,
que tampoco estaba manco, sino que le hirieron en un par de dedos de la mano izquierda, que si no, no habría escrito el Quijote. Y dijo Cervantes, una vez acabada la batalla de Lepanto, que había sido la más memorable y alta ocasión que vieron los siglos ni esperan ver los venideros. ¿Eh? Bueno, literato al fin y en momentos muy complicados para la cristiandad, bajo el ataque persistente que sigue hasta hoy de lo musulmán. De manera que un recuerdo pequeño para una batalla, para un hecho de la historia que ha ido forjando nuestra forma de vida, porque nosotros somos hijos de la cristiandad, somos hijos de Occidente, no somos del mundo musulmán, somos del mundo cristiano. Y esta Claro. batalla fue muy importante porque fue una forma de ganarle los mares a los turcos otomanos. Así es que eso quería destacar hoy día en la partida. Ya dije yo, aquí iba a ser una partida bastante militar, pero hay que hacerlo, pues hay que recordar las fechas importantes. Entonces, Y más te Pilar, quería, dime, cuando Occidente se encuentra nuevamente bajo la estela islámica, bajo una estrategia obviamente que es distinta. Tú lo mencionaste muy bien, incluso aunque los otomanos, en este caso, ellos se recuperaron en términos navales. Esa derrota propinada marcó el punto de inflexión de su dominio en el Mediterráneo. Y sí, fue importantísimo porque a partir de allí la recuperación, fíjate que esa fecha, la fecha de la batalla de Lepanto, coincide mucho con lo que va a ser el avance de Occidente globalizado, o sea, en términos de la proto-globalización, disculpa, que significa que comienzan los grandes viajes, las grandes relaciones comerciales. Occidente comienza a cambiar institucionalmente, comienza a abrirse al mundo de una manera tal, porque obviamente con los procesos de colonización que habían iniciado antes, pero se comienza a afianzar a partir de allí y los imperios, en este caso como el chino y como el otomano, comienzan a declinar de una manera impresionante, a tal punto que cuando Adam Smith escribe La riqueza de las naciones en 1776, llegaría a preguntarse, en este caso, no por la civilización islámica, sino por la civilización china, que en este caso era como la que imperaba hasta el 1500 de una manera bastante predominante, de que eran sociedades estancadas y se habían estancado porque no habían hecho lo que había logrado Occidente, que había, o sea, bajo su cultura política, había logrado desarrollar instituciones a tal punto de que terminó sobrepasando todo. Para 1776, o sea, de muchos años después de la batalla de Lepanto, pero es bueno nombrarlo porque lo que representa la cristiandad no solamente es un ámbito teológico, sino las implicaciones prácticas que oh, tiene claro, en lo sí, político, en lo jurídico, es tan importante que este siglo, que es el siglo donde se marca lo que algunos historiadores llaman la gran divergencia, se da no solamente por instituciones económicas, no, se da también porque hay batallas, hay guerras en contra de una estela colectivista, diríamos hoy en términos, para no caer en anacronismo, pero colectivista, de dominios universalistas, como en este caso el Islam, y que ya varias veces Occidente ha logrado frenar. Ahora en la nueva época, ¿nos podemos frenar? Es una de las grandes preguntas que también nos tenemos que hacer. Y gracias, Pilar, por esas dos grandes efemérides. oye, y Eugenio, ahora tú me vas a permitir que enganchemos con otro tema, con una conmemoración que fue ayer también, y que es el asalto, el atentado de Hamas el año pasado, el 7 de octubre del 2023, este ataque terrible, impresionante, del grupo terrorista Hamas en el Estado de Israel, que dio comienzo a una guerra que tiene un futuro insospechado. ¿M? Ayer, 7 de octubre, hubo muchas manifestaciones de apoyo, o sea, en Israel naturalmente, se arriaron las banderas, se tocaron las sirenas, porque todavía hay secuestrados de ese día Así y es. porque la guerra ha tenido unos derroteros impresionantes, porque yo creo que, no sé, yo no me imagino que los de Hamas hayan pensado, a ver, yo creo que los de Hamas pensaron en atraer a Israel a esa ratonera que significaba la zona de Gaza, por la cantidad de túneles que había, pero Israel no cayó en esa trampa, y yo creo que no se imaginaron que Israel iba a terminar enfrentándose con el Líbano, con Irán y con Yemen. Así es. Sí, Entonces, mira, claro, esta reflexión, claro, porque ese ataque, Pilar, lo que se considera es que jamás pensaba, o sea, habían como dos opciones. La primera era que ellos pensaban que iban a acabar, o sea, que ellos iban a abrir las puertas, en el caso del reino de Israel, hablando en términos como más monárquicos, para poder destrozarlo desde adentro, de una claro.
ellos pensaron eso, incluso el ataque sistemático, ellos estuvieron actuando por horas sin que reaccionara ningún efectivo, que eso era lo No. eso es lo que llamaba la atención, porque ahí falló la inteligencia, lo único que no falló fue la Fuerza Naval, que logró hacer retroceder, pero de resto los cuerpos terrestres no pudieron responder. Y esa es la gran sombra que tiene en este momento Netanyahu, por ejemplo, porque cuando Golda Meir pasó algo parecido, no se lo perdonaron, su popularidad se desplomó de una manera brutal. Entonces, claro, yo primero quiero dar mi más grande sentido pésame a el pueblo de Israel con respecto a los más de 1.200 asesinados y los 250 rehenes, que varios de ellos han muerto y hoy en día todavía queda una cantidad considerable, ¿no? Bueno, si quieres profundizamos en el siguiente bloque, que ahora en unos minutos tenemos que cerrar, pero yo quiero sumarme a tus palabras en el sentido de que lo que pasó allí ha terminado decantando la influencia de Oriente Medio con respecto al camino que quiere tomar frente a lo que estaba antes de la guerra, Mm, que era una especie de micro-occidentalización institucional en lo económico solamente, y quizás en las relaciones internacionales. Cuando me refiero a esto, me refiero a que Israel estaba siendo el punto neurálgico donde estaban convergiendo alianzas, donde existían relaciones pacíficas como con respecto a Egipto, existían relaciones pacíficas con Qatar, con Emiratos Árabes, en este caso también se iba a sumar Arabia Saudí, no sé si. Entonces, lo que sí. estaba pasando antes era un claro éxito institucional pacífico de los avances que ha tenido, impresionante, la democracia israelí frente a sus alternativas islámicas radicales, ¿ok? E Irán cayendo en declive de una manera significativa, que hoy en día el declive político de Irán, o sea, el declive de Irán no solamente es económico, es político y también en guerra, o sea, lo que ha logrado Israel frente a Irán ha sido una humillación brutal, donde ha descabezado básicamente a su principal grupo Sí, proxy, que en este caso es Hezbollah, lo sí. descabezó completo, o sea, a Nasrallah lo mató con los principales mandos dentro del principal cuartel militar de Hezbollah y a la organización Hamas, que estaba apoyando también Irán, que si bien es sunita, cuando los sunitas y los chiitas se unen cuando el enemigo es Israel, entonces eso también generó un punto de inflexión, o sea, ya jamás estaba destruido, básicamente, Mm. pero un punto de inflexión con respecto a la influencia de Irán en grupos proxy que tuvieran una implicancia real con respecto al Estado de Israel. Eso es importantísimo, porque hoy en día ya Israel se encuentra en el sur del Líbano, lo que Eh, llaman una avanzada después del ataque de mm. Irán la semana pasada, en el cual lanzaron un conjunto de misiles, algunos lograron entrar a Israel y resultó un muerto. Y bueno, ya después podríamos hablar de los detalles un poco más bélicos, qué implicancias tiene esto, hasta dónde esto puede llegar y qué va a pasar, y por qué Israel, a mi criterio, yo voy a presentar una hipótesis, por qué Israel actúa de esta manera, en este timing y con sus pretensiones, que a mí me parece que fue el mejor momento para Israel para actuar. A mí me parece que no había otro momento con respecto a lo que tienen como alternativas en el que reaccionaron ahora. Por eso es que les ha ido también. Sí, no, yo no sé, para mí esto hay un misterio muy grande en todo esto. El primer misterio es cómo Israel no pudo, no tuvo idea, no supo cómo la inteligencia funcionó tan mal en el ataque del año pasado. ¿Ah? Eso Impresionante. para mí es una cuestión rarísima y además hay en un montón de zonas de territorios ocupados por Israel, en los kibbutz, llevar a esa gente que necesitaba la protección de su país no le dio protección y los terroristas los mataron, derechamente, una masacre eso. Y Israel no se dio cuenta de nada. Bueno, lo Así primero. es. Y lo segundo, una serie de cuestiones que, bueno, vamos a conversarlas en un minutito más en el segundo bloque, porque vamos a ir a la música. Y seguimos militares. Hoy día vamos a poner una marcha en el intermedio musical, que es la marcha de recuerdos de 30 años. Un poco un homenaje a los suboficiales mayores navales. Vamos y volvemos. Y hemos regresado en este segundo bloque de nuestro programa de todos los martes Revelando y nos encontramos con Pilar Soberado y lamentablemente no tenemos hoy a Patricio Schiavetti con nosotros, pero igual le mandamos muchos saludos, muchos cariños y saludos también a Enzo en los controles y a todo el equipo de Azofar que permite nuestra reunión acá hoy en día. Así que luego de haber escuchado Recuerdo Marcha 30 años que le recomendó Pilar Soberado, vamos a pasar a este segundo bloque que lo habíamos cerrado en el anterior, hablando un poco sobre lo que pasó hace un año, lo grave que ocurrió hace un año, que fue la invasión del grupo terrorista Hamas a Sí. territorio israelí, en el cual resultaron asesinados lamentablemente más de 1.200 personas, con más de 250 secuestrados, y que desencadenó un conflicto tan impresionante que ha tenido repercusiones en cierta medida mundiales.
¿no? Con respecto al panorama geopolítico, pero también de lo que ha representado la guerra que estaba antes, que es la guerra de Rusia y Ucrania, la actitud que ha tenido que tomar Estados Unidos frente a estos dos conflictos bélicos, e incluso ha cambiado un poco el horizonte temporal geopolítico del Medio Oriente, ya respecto a las acciones que ha tenido Israel y la radicalización de Hamas, pero también que cómo se suma Irán con sus grupos proxy a tratar no solamente de sabotear la estrategia de Israel, sino atacarlos directamente ya sea desde afuera como adentro de su territorio, como pasó la semana pasada en una intentona como respuesta a, o sea, Irán ataca a Israel, pero no solamente lo ataca de afuera, sino que se confabuló Mm. un ataque adentro, que según el propio gobierno israelí, pretendía hacer algo muy parecido a lo que hizo hace un año, precisamente. Entonces, eso es lo que queremos hablar. Pilar Soberado, ¿quieres que me explaye yo? No. No, te quiero hacer unas observaciones nada más, que quedamos en eso en el bloque anterior. Lo primero es que fue impresionante para todos, y me imagino más todavía para los habitantes del Estado de Israel, la indefensión absoluta en la que se encontraron ese día 7 de octubre del año pasado. Espantoso, sí. Es, es que es una cuestión que uno, a ver, uno sabe que hay incursiones guerrilleras o terroristas, hay movimientos de tropas, pero en un estado tan organizado como el israelita y que tienen tanto conocimiento de lo bélico, tanto que tienen un servicio de inteligencia fantástico, y no haber tenido ningún atisbo, según lo que no sabemos nosotros, claro, ningún atisbo de idea con respecto a lo que pasó, es impresionante. Tanto rato que estuvieron los guerrilleros de Hamas en suelo israelita. Y como tú dijiste antes, sin ninguna respuesta de parte de los militares israelitas. Así es. Y, y el profundo dolor que sentirán los habitantes de esos kibbutz, de esas zonas que estrictamente no son zonas israelitas, son territorios ocupados. Mi opinión, es que son territorios indebidamente ocupados por el Estado de Israel. Israel es uno, yo tengo una visión bien particular sobre esto, lo confieso, pero Israel es un estado que no tiene frontera, crece, el único del mundo que no tiene frontera. ¿Cómo es esto de los territorios ocupados? Bueno, si los gobiernos de Israel llevan a sus colonos a ocupar unos territorios que estrictamente no les corresponden en derecho, protéjanlo. Lo mínimo Claro, que tienen que hacer es protegerlo y no los claro. protegieron, los dejaron abandonados a su suerte. Esas son dos reflexiones. Y la tercera reflexión es que Netanyahu es un personaje bien particular. Netanyahu está en una decreciente baja de popularidad porque está imputado por causas de corrupción. Y hasta días antes de esta desgracia del año pasado, todos los sábados había concentraciones en su contra en Israel, en el territorio de Israel. Todos los sábados para que se fuera, para que renunciara. Hoy día ha tenido problemas otra vez con la popularidad porque no ha salvado, no ha podido rescatar a todos los rehenes. Pero curiosamente, por esas cosas de la vida que tú seguramente entiendes más, hoy día Netanyahu es menos impopular porque atacó a un país que los ha atacado, que son los Hezbollah Líbano y lo que ha hecho con Irán, que bueno, lo que ha hecho con Irán en principio, porque a Irán todavía no lo ha atacado. Y se teme, Irán, el ayatolá este Jamenei dice que ellos esperan un ataque de Israel. ¿Cuándo? No saben. ¿Cómo tampoco? Biden pidió que no fuera ninguna instalación nuclear, que Irán las tiene, aunque dice que no las tiene. Entonces, todo eso es muy impresionante para mí. Y lo último, lo que tú has dicho también, es que esta guerra del Oriente Medio ha hecho dejar en un segundo plano a otra que es muy importante que las de Rusia y Ucrania. Eso, básicamente. ¿Te fijas? Entonces, son cosas yo creo que son cosas de la política interna, como es de la realpolitik, como se dice, ya lo comentarás tú. Estas cosas de la de la realpolitik, que son estas cuestiones que a lo mejor gente como uno, no tú, ¿ah? Como yo, gente que no está tan a caballo en estas estrategias y en qué pasa en la política más arriba, más elevada, se enreda. ¿Ah? Se dice también que todo esto de Hamas y todo este tema ha sido provocado estrictamente por Irán,
porque Irán estaba muy molesto porque Israel y Arabia Saudita, con el auspicio de Estados Unidos, iban a celebrar, iban a firmar este acuerdo de los pactos de Abraham, eh, un pacto por el que ya Arabia Saudita se unía al grupo de países árabes que había reconocido a Israel, al Estado de Israel, como un Estado de pleno derecho, con plenas facultades y como un Estado más, como un miembro más de la comunidad internacional. Entonces, todas estas cosas hacen pensar que nada es tan como se presenta, ¿eh? Nada es tan así, ¿no? Lo que yo he comentado ahora. Además, está este tema de que el mundo, no todos, pero lo que más se ve en Twitter o en Facebook o en televisión, son estas marchas, son estas reuniones, estas concentraciones pro-Palestina, viva Palestina libre desde el río hasta el mar, lo que significa matar a todos, hacer desaparecer a Israel, sí, este Así es. eslogan. Claro, ¿te fijas? Entonces, todo eso, ese mix de cosas, pues Eugenio, tú que eres periodista e investigador, a lo mejor tienes una aproximación distinta. No creo, ¿ah? Pero a lo mejor sí. Aproximación distinta. Mira, lo que pasa es que el tema es el siguiente. Hay algo que es ineludible, que tú comentas y yo estoy de acuerdo. Bueno, primero, el tema de Netanyahu. Netanyahu es un líder algo, uno podría decir algo misterioso, pero en otras bastante claro. Pero el tema es que, claro, los hechos de corrupción y también lo que ha intentado para subir su popularidad, bueno, ha sido cuestionado por algunos, ¿ok? Pero por otro lado, bueno, Israel lo que está haciendo es ser determinante con respecto a su derecho a defenderse. Israel conoce Claro, mejor a sus enemigos que cualquier otro analista que esté por fuera del tema, porque Israel sabe lo que son capaces de hacer. Los viene enfrentando, bueno, a los enemigos del Estado de Israel lo viene enfrentando por cientos de años, pero en el contexto de un Estado moderno desde su fundación, sí, entonces a mediados del siglo XX. Entonces, el tema es, o sea, yo lo que opino es que cuando tú te refieres, por ejemplo, a los territorios en Cisjordania, eh, que hay varios territorios donde parte de los ortodoxos toma algunos territorios y lo hace con cierta impunidad, ¿no? Y que el sí, Estado de Israel no reacciona. Eso llama bastante la atención porque esos son un conjunto de zonas que están administradas algunas por la propia autoridad palestina, otras en liderazgos compartidos y otras precisamente por el ejército de Israel. Con todo ello, que hay un dominio, hay ciertas invasión que se llaman por parte de los colonos y que los ortodoxos, que es una rama importante dentro del territorio israelí, es financiada también por el Estado en cierta medida. El Estado les da unos privilegios que son impresionantes y que muchos de los israelíes que se han modernizado, si podríamos decir, y que no están de acuerdo con los atropellos, se niegan a ello. Ahora, el tema, ¿por qué ocurre? Yo creo que esto ocurre, Pilar, porque al final de cuentas los árabes palestinos, o sea, los árabes que se encontraban en ese territorio que se llamaba Palestina, donde habían judíos y árabes, o sea que en ese momento los judíos también eran palestinos, antes de que se fundara su Estado oficialmente. O sea, Palestina era un territorio donde estaban dispersados personas cristianas, árabes y musulmanas, ¿ya? todos, todos Todos, estaban ahí. Sí. exactamente. Entonces luego que se hace la partición y que luego con la Liga de las Naciones y luego le dan el territorio a Israel que le comprendería, que era el 70% menos básicamente de lo que le correspondía inicialmente. Israel acepta sus líneas territoriales, pero Palestina no acepta el trato, no acepta sus líneas territoriales y a partir de ahí lo que dice, Mm, bueno, nuestra misión de manera indefectible es desaparecer el Estado de Israel. Entonces, claro, mm, cuando se dan esas indefiniciones, donde uno ni siquiera conoce las fronteras que Palestina se pondría sobre sí misma, a partir de aceptar un trato, entonces se presta para esas cosas y yo con esto no estoy justificando, lo que estoy tratando de decir es que se aprovechan de ese vacío, creo yo. ¿Ok? Se mm, aprovechan de ese vacío mm. y a partir de ahí se dan esos atropellos. Pero por otro lado, a mí me parece que como Israel, o sea, no estoy hablando de los colonos en estos territorios, en lo que era Judea y Samaria, que hoy en día se llama eh, Cisjordania. Yo lo que me refiero Mm, es que cuando Israel ejerce su derecho a defenderse es porque Israel conoce la naturaleza criminal de este enemigo y que quiere eliminarnos existencialmente, pero además no solamente lo conoce de manera directa con respecto al que tiene al lado, que en este caso es Gaza. Recordemos que cerca del año 2005-2006, Israel entrega Gaza. La mm, entrega, y cuando la entrega, bueno, ¿qué se convirtió Gaza? Se convirtió con el apoyo internacional del financiamiento en una ciudad red de túneles
para cometer sí. los peores crímenes terroristas y Mm, armar una de las organizaciones más poderosas mm, terroristas del mundo. Entonces, bueno, Israel lo que hace es reaccionar. No se sabe qué pasó el 7 de octubre, que falló esta inteligencia y falló el ejército de una manera impresionante. Y mm, ahora lo que está ocurriendo, como para ver un poco más a la actualidad, es que a partir de que comienza este conflicto, primero hay varias incertidumbres, ¿no? La primera es qué va a pasar en Gaza, ¿ok? ¿Qué va a pasar en mm. ese territorio si es que Israel va a optar por dárselo a las Naciones Unidas para que haya una administración plural, si pudiéramos decir, o sea, que existan varios organismos o varios países administrando ese territorio, si va a permitir que la autoridad palestina designada termine Mm. administrando ese territorio, que lo dudo, o sea, está difícil, o simplemente Israel coloca presencia militar y se queda hasta nuevo aviso, ¿no? Todo depende de Ah, cuál sea el interés de Israel en este caso, que está ganando la guerra y que además la guerra que le declara al grupo terrorista Hamas es una guerra se justifica en función de lo que hace, ¿no? Ya después los abusos y todo ello va a ser materia de discusión, obviamente, ¿no? Y ya por último, o sea, lo que quería comentarte es que Israel, a mí me parece que cuando toma la decisión de atacar a Irán, porque recordemos algo, Irán posiblemente es el enemigo existencial de Israel más poderoso y peligroso de este momento, ¿ya? así se Eh, dice. la ramificación de chiita islámica es posiblemente la más organizada del Mm. mundo, ¿ok? Y tiene al ejército terrorista más poderoso del mundo, que es Hezbollah, en el Eso, Líbano, que hola. también es un partido político y que tiene su rama Sí, militar, que su sí. ejército es básicamente el mismo tamaño que el del Líbano, a ese Sí, nivel. pues, así Entonces, es. llega un Sí. momento que Israel tuvo que atacar a Hamas, a los hutíes en Yemen, a Hezbollah y también unirse en esfuerzos para atacar a principales liderazgos de la Guardia Revolucionaria iraní, que es un ejército alternativo al oficial, porque esto es un desastre. O sea, estamos hablando de repúblicas o de territorios islámicos donde Mm. existen convicción fehaciente de que tienes que tener armas militares terroristas para atacar a tus enemigos existenciales cada vez Sí, que tú dispongas de ello. sí. Entonces, lo que se ha dedicado a hacer, en este caso Israel, que no solamente descabezar, sino darles golpes morales impresionantes. Recuerden que cuando se asesinan a Janilla, lo asesinan dentro de un cuartel en Sí, Irán, ¿no? Janilla vivía sí, en Qatar, de que ahí sí. era su protección, y yo me imagino que para los israelíes hubiese sido más fácil matarlo en Qatar, pero no, lo matan en suelo iraní. Pero además lo que hacen con los walkie-talkie y con los beepers, porque las personas dirán, pero ¿cómo ellos los adquirieron? Bueno, el Estado de Israel creó una empresa fantasma Empresa. de Sí. construcción de Vipers, porque ya tenían la noción de que como eran penetrados por la inteligencia israelí para escuchar sus comunicaciones, dijeron que iban a optar por ello, crearon esta empresa, adquirieron estos Vipers y walkie-talkies, y bueno, resultó lo que resultó. Entonces ahora uno dice, bueno, atacaron en el Líbano, en el principal cuartel, y asesinaron, en este caso, Nasrallah. a Jarralá, que Jarralá Mm, es uno de los peores genocidas que ha podido existir en la historia, un asesino, un criminal, mm, que solamente gente como Maduro puede lamentar su muerte, que eso fue lo primero que salió a hacer este tipo, ¿no? Este tipejo narcodictador de Venezuela. Entonces, el tema es el siguiente, uno se pregunta, bueno, a partir de este ataque que hace Irán como respuesta al asesinato de Jarralá, ¿qué es lo que puede pasar? Yo siempre lo he repetido acá en este programa. La doctrina militar de Israel dictamina lo siguiente: nosotros damos el último golpe. Así de sencillo. mm, Nunca se quedan sin responder. Por eso yo no mm. puedo esperar de manera realista que Israel no responda, porque no está dentro de su No, doctrina militar. Y tú, no. Pilar, que sabes muchísimo de esto más que yo, sabes que cuando existe algo en doctrina militar, es muy difícil que esto sea, y más cuando está anclado culturalmente, que sea así simplemente desplazado. Biden está intentando que la respuesta no sea tan dura para que el conflicto bélico no llegue más allá, pero Israel está dispuesto a llegar a las últimas consecuencias para Mm, poder eliminar a Hezbollah, poder eliminar a Hamas y poder neutralizar a Irán. ¿Por qué Israel está tan confiado en este momento? Porque Irán está pasando por una crisis económica y una crisis política. ¿No? El nuevo mandatario, si podríamos decir, es una persona mucho más moderada, lo que quiere acercar, incluso quiere acercar la cultura iraní a Occidente, ¿ok? Obviamente esto uno tiene que tomarlo con pinzas, o sea, en el sentido de que es un ala moderada que quiere ir acercando poco a poco a esta occidentalización de un conjunto de instituciones para poder garantizar cierta prosperidad en sus países, porque lo que está pasando en Irán en este momento es terrible, y que además las protestas que se han manifestado a partir del asesinato de esta chica porque llevaba mal puesto sí, el velo.
el Mm. velo, le dieron una paliza, ella resultó asesinada y a partir de ahí se han desencadenado protestas por temas económicos y por temas políticos brutal, que han tenido que en cierta medida ir relajando esas reglas estrictas. Bueno, eso es lo que está enfrentando Irán en este momento y que la guerra obviamente es impopular en este sentido y que además Irán no tiene una fuerza aérea para poder comparársele a Israel. Israel no solamente que puede destruirlo con su fuerza aérea, sino que es abrumadoramente superior. En donde Mm. puede equiparársele, pero obviamente es una equiparación que es coyuntural, es en la guerra que puede enfrentarse terrestre en el Líbano. Porque recordemos que para el año 2003, aproximadamente 2003 a 2006, se dio esta guerra en el Líbano, donde Israel se las vio muy complicadas con el ejército de Hezbollah, un ejército muy entrenado, con una tecnología impresionante, en donde no pudo avanzar lo que quiso, pero obviamente no podemos comparar un ejército de un país con un grupo terrorista. Entonces, en este caso, Israel se siente confiado, sabe que ya eliminó básicamente a Hamas, pudo avanzar en el sur del Líbano, pudo neutralizar a Hezbollah, descabezó a toda su organización, en la cual ya está tomando, ya al parecer el prismo de Hezbollah es el que va a tomar el mando de Hezbollah, y con esto finalizo. Entonces, lo que puede ocurrir acá, Pilar, es que yo no sé cómo va a ser el ataque de vuelta, pero recordemos que el anterior, cuando Irán avisa que va a atacar, ¿cuál fue la respuesta? Bueno, atacaron unos radares nucleares en Siria, pero después de ese ataque ya venían premeditados todos estos ataques sistemáticos que ocurrieron luego. Entonces, Israel puede hacer simplemente un ataque disperso, o sea, en el sentido de que puede ir por fases, pero igual de duro, y yo no creo que ellos atiendan al llamado de Biden. Lo que pasa es que el llamado de Biden es importante porque ellos reciben un gran financiamiento de Estados Unidos al año para poder enfrentar estas amenazas bélicas. Entonces yo no sé hasta qué punto eso puede determinar que Israel responda de una contundencia impresionante, pero yo creo que a Israel no le queda de otra. ¿Saben por qué? Porque la crisis de municiones que hay en el mundo hoy en día va a tener que llevar a Estados Unidos en algún momento a decantarse entre Israel y Ucrania. Y eso, Israel va a tener que aprovechar lo máximo posible lo que pueda hacer para poder descabezar a Hezbollah, porque si descabeza a Hezbollah y lo neutraliza, va a ser muy difícil que tenga un contrincante en el Medio Oriente, y yo no creo que se regrese a la paz tal como estaba antes, pero yo creo que puede haber un condicionamiento para que eso sea así con aquellos países que están dubitativos de unirse o no a Israel, porque obviamente Israel está levantando con estos nuevos enemigos, es obvio, pero por otro lado está colocando su determinación de que él es el que manda en términos militares y que no se pueden meter con él. Y yo creo que en eso Netanyahu ha sido muy efectivo, pero obviamente esto no está exento de consecuencias. Así que con esto finalizo. Sí, sí, yo la verdad es que te escuchaba atentamente y creo que tienes razón, creo que es un análisis correcto, correcto, no tengo nada que decir. Pero como sea que se solucione esto, hay que pensar que Estados Unidos está como en una época de transición. En Estados Unidos hay elecciones en noviembre y asuma Kamala Harris o asuma Donald Trump. Ahí hay este tema de Israel tiene que ser prioritario para ellos, pero claro, está el tema Rusia-Ucrania, y hay un tema también de ideología terrible. Tampoco van a dejar a Así su es. libre, a su suerte votado a Ucrania, no pueden, efectivamente es así. Pero yo pensaba en, o sea, Israel es un punto en ese mapa de Oriente que es nada que ver con el resto de los países que están ahí. Así es. Israel es el occidente, independientemente de si la religión y Abraham y todo el cuento. Es el occidente ahí. No tiene nada que ver en cuanto a forma de vida, sistema democrático de gobierno, libertades, con ninguno de los países árabes que está ahí. Y está rodeado de países árabes, que naturalmente no quieren a los judíos porque no se han querido nunca, siendo primos hermanos. Exactamente. Entonces es una cuestión Exactamente. terrible. Son terribles porque nacen del mismo tronco. ¿Ah? Si uno va a los lugares, independientemente de la modernidad israelita, tú comes comida judía y la comida es tan parecida, toda la comida mediterránea es prácticamente Así es. igual. Entonces tú dices, claro, y el estilo físico, bueno, en fin. Entonces, el tema es que Israel está rodeado por un montón de países que no quieren su existencia, y la comunidad internacional quiere o no quiere a Israel. Israel es el bastión de la libertad occidental, ahí no me cabe ninguna duda, pero Israel también ha cometido un montón de cuestiones que son francamente atroces. Yo entiendo que en el prisma de la guerra. Y me pregunto yo, Israel está el territorio del Estado de Israel, está esta franja de Gaza, que para mí gusto es un atentado contra los derechos humanos tener esa gente así, porque lo han querido los terroristas de Hamas y porque también lo ha querido Israel y porque lo ha querido la comunidad internacional, que los tienen ahí a todos hacinados, muertos, muertos del hambre, sin medicinas, nada, esa gente nada.
¿Cuál va a ser la solución para eso, que es un lugar que está enquistado en Israel? ¿Y qué pasa con Cisjordania también? ¿Qué conversaciones tienen que producirse para solucionar esos temas? Porque Israel puede matar a todo Hamas, a todo Hezbollah, a todos los hutíes, a toda la Guardia Revolucionaria, pero están todos los descendientes de esa gente. Esos Exactamente. dolores no se Que van. culturalmente se hereda. Yo quiero Sí, recordar, pues. Pilar, disculpa que te interrumpa, No. cuando Oriana Fallaci entrevista a Golda Ah, Meir en este extraordinario libro que se llama Entrevistas con la Historia, ella como que, o sea, Golda Meir le dice, mira, nosotros hemos penetrado en estos territorios palestinos y cuando uno ve lo que le enseñan a los jóvenes en la escuela, o sea, cuando le enseñan aritmética, la aritmética es, bueno, si tienes 2 judíos y matas a uno, ¿cuántos judíos te quedan? Ese era el nivel sí, de la pues, educación, lo decía la propia primer ministro Golda Meir. Y eso se ha sí, venido radicalizando con el tiempo de una manera atroz. Yo estoy muy de claro. acuerdo con lo que tú estás diciendo. Sí, claro. Y piensa tú que en las democracias occidentales, donde hay tanta libertad, los grupos de izquierda de esas democracias occidentales se han encargado de ningunear al Estado de Israel de arriba para abajo. Sí, O sea, pero una ¿cómo es vergüenza, posible? sí. Es que hay cuestiones que no tienen ningún sentido. ¿Cómo va a ser posible que las izquierdistas, voy a hablar de las españolas para no herir susceptibilidades, cómo puede ser que las mujeres españolas de izquierda digan, viva todo por Palestina, viva Palestina libre? Que además no es Palestina, se están refiriendo a los estados islamistas, donde las mujeres no tienen ni una sola libertad. Entonces tú dices, ¿qué pasa en el mundo? ¿Qué pasa con esta forma de defender? Yo puedo entender perfectamente que se esté en contra de las masacres, que se esté en contra de los excesos, pero hay que entender también que Israel tenía que defenderse de los terroristas y que Sí, las no, defensas, y que es muy difícil, pero hay que ponerse en esos lugares también. Sí. sí, y que Oye, si no se hacía Eugenio. con esa contundencia, Pilar, difícilmente tú hubieses podido colocar el punto sobre la I. ¿Por qué? Porque esta gente es asesina, esta gente Sí, viola, tortura sí, y que sí, no les sí, sí. importa morir. Es que culturalmente son muy distintos. A pesar de que son primos hermanos, la occidentalización de Israel ha sido tan fuerte que son Sí, distintos incluso en la noción de la vida, porque son judeocristianos, básicamente. ¿Me entiendes? Frente sí, a esta visión sí, islámica de la inmolación. sí. La mal denominada la religión del amor. Ya, querido, por eso no fue tan importante la batalla de Lepanto, ¿no? Si esos golpes hay que darlos. Ya, querido Eugenio, muchísimas gracias. Que tengas una estupenda semana. Enzo, muchísimas gracias. Don Claudio Alvarado desde Portales Auditores. Será hasta el próximo martes, pues, ¿no es Nos cierto? Si Dios vemos. quiere. Muchas gracias a todos. Ah, Amén. Que me estén muy bien. olvidé de decirte feliz Navidad, pues, Eugenio. No, por favor. Yo no me rijo por los delirios del criminal dictador. Nos vemos. Gracias, Pilar. Chao, Chaito. chao. Que estén bien. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.